Gracias, Reina. Bueno, ¿cómo están? Espero que bien y que hayan podido entrar en la página de Construcciones 5, a ver los contenidos y a ver la primera clase sobre patología constructiva, eh, de qué se trata, ¿verdad? Y el videíto que está anexo también a esa primera unidad. Y bueno, quisiera saber si lo han podido hacer y si tienen consultas para poder aclararle las dudas. Pueden habilitar sus micrófonos para hablar sin problemas, ¿sí? ¿No tienen ninguna consulta respecto a la primera unidad? Bueno, si no hay consultas, vamos a encargarnos de ver un poco la segunda unidad, de qué se trata. Y en la segunda unidad vamos a ver en los contenidos que se trata justamente ya de todo lo que tiene que ver con, perdón porque me corta un poco el tema de dar acceso, tiene que ver con la documentación anexa al proyecto ejecutivo, son ya contenidos referidos, bien referidos a nuestro trabajo práctico. O sea, es toda la conceptualización, ¿verdad?, que tiene que ver con los documentos anexos a un proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo en sí no tiene nada que ver con el anteproyecto que hacemos en la facultad en los talleres, ¿verdad? Es el desarrollo completo de ese anteproyecto, vamos a decir, ¿verdad? Con todos sus cálculos, con todos sus dimensionamientos, con todas sus instalaciones, con todo lo que es la materialidad del edificio, absolutamente todo. ¿Y qué acompaña a ese proyecto ejecutivo? Acompaña las especificaciones técnicas. Una vez que hayamos desarrollado totalmente, ¿verdad?, el proyecto ejecutivo, entonces nos abocamos a redactar las especificaciones técnicas que tienen que ver, ¿verdad?, con la materialidad que está plasmada en los detalles constructivos. ¿Qué materiales vamos a usar? ¿Qué calidad tiene? ¿Cuáles son? Cómo se colocan? ¿Verdad? ¿Cuál es su tecnología de aplicación? Entonces, la primera parte de las especificaciones técnicas tienen que ver con la redacción de todos los materiales que se utilizan. Y la segunda parte de las especificaciones tienen que ver con la redacción del relato del proceso constructivo que emana de cada detalle que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto y sencillo, ¿verdad? Vamos a usar ladrillos huecos y en la materialidad de las especificaciones técnicas se enuncia cómo son los ladrillos huecos que vamos a utilizar, qué características tienen que tener, qué control de calidad, qué diseño, o sea, qué geometría tienen la relación de su alto, ancho, largo, ¿verdad? Qué resistencia, de cuántos agujeros es, ¿verdad? Todo eso, y qué calidad tiene que presentar ese ladrillo hueco. Y en la segunda etapa, en la segunda parte de las especificaciones técnicas, entonces se explica, ¿verdad?, cómo van a ser construidas las mamposterías con ese material, qué mortero de asiento va a llevar, en qué sentido se va a colocar el ladrillo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver al proceso constructivo y la utilización de esos materiales que habíamos enunciado.
Y así se redacta material por material, indicando su calidad, y después se redacta todo el proceso constructivo con esos materiales. Eso es las especificaciones técnicas. Pero para hacer eso tenemos que tener totalmente definido el proyecto, ¿verdad? ¿Y qué nos lleva a tener esas especificaciones técnicas redactadas? Nos lleva a definir la calidad de la obra, exactamente la calidad de la obra, y sirve como instrumento para los fiscales y supervisores. O sea, teniendo en mano el fiscal, habiendo leído totalmente, va a obra y tiene que hacer cumplir esas especificaciones técnicas, ¿sí? Si el ladrillo tenía que ser de tal calidad, de tal geometría, relación entre sus lados, de tal color, de tal tipo de ladrillo, ese mismo tiene que encontrar en obra. De lo contrario, el fiscal está calificado a rechazar ese material y hacer cumplir las especificaciones técnicas. O sea, las especificaciones técnicas nos definen la calidad de la obra y el fiscal hace cumplir, ¿verdad?, esas especificaciones para lograr esa calidad. Eso por un lado, es uno de los elementos que acompaña al proyecto ejecutivo. Cuando nosotros tenemos el proyecto desarrollado totalmente, con todos sus cálculos, completamente, y con todas sus especificaciones técnicas, entonces ahí podemos elaborar el listado de rubros. El listado de rubros es la primera columna de nuestra planilla de análisis de presupuesto, ¿sí? Ese presupuesto, después veremos más adelante, todo lo que compone esa planilla, todas sus columnas, qué significa cada concepto y cómo se combinan para llegar los costos con las utilidades, los tipos de costos que hay para llegar a los precios, porque vamos a definir muy bien los conceptos de qué es costo, qué es precio, qué es utilidad, qué es oferta. Entonces, eso después lo vamos a hacer. Ahora lo primero es enunciar todo el listado de rubros. Y el listado de rubros de una planilla tiene que ver con todas las obras que se tienen que hacer, todos los trabajos que se tienen que hacer en obra dentro del proceso constructivo, ¿sí? Y en un edificio se organiza por nivel y por área. Y las áreas son las que ya estuvimos viendo con ustedes en Construcciones 4. Esas son las áreas de desempeño, ¿verdad?, de los profesionales en obra. Bueno, entonces ya tenemos que dentro de los anexos al proyecto ejecutivo tenemos las especificaciones, que le di un concepto general, la planilla de presupuesto, que va a estar compuesta por ítems, listado de rubro, la cantidad, que es el cómputo métrico, ¿verdad? Es una siguiente columna de esa planilla, y vamos a hablar un poco del concepto. Cuando hablamos de cantidad, hablamos de cómputo métrico, pero ¿cuándo podemos hacer el cómputo métrico? Cuando tenemos todos nuestros planos, cuando tenemos las especificaciones y cuando tenemos realizado totalmente el listado de rubros. Ahí empezamos a entregar en nuestros planos, ¿verdad?, las cantidades o el cómputo de cada rubro que compone el proceso constructivo de nuestra obra. Después de tener completa la planilla y analizada la planilla, y tenemos ya un precio total al cual le aplicamos el impuesto IVA, vamos a tener entonces una oferta, un solo número total que implica toda la materialidad del edificio, que implica toda la mano de obra que necesitamos, que implica nuestras utilidades, ¿verdad? Entonces implica todo ese análisis pormenorizado. Entonces nosotros ahí podemos ver qué tipo de contrato vamos a usar. El contrato también es un documento anexo al proyecto, ¿sí? Si vamos a usar un contrato a precio unitario, a precio alzado o por administración. Cuando lleguemos a ese capítulo vamos a ir definiendo exactamente en qué consiste cada tipo de contrato y para qué obra se aplica.
Aparte del contrato, digamos que ahí cerramos toda la documentación anexa. Una vez que se haya construido la obra o en el proceso de obra, usamos el libro de obra. El libro de obra es un libro que se habilita el primer día de inicio de obra con el acta de inicio que marca la fecha de arranque de la obra y todas las obras tienen un plazo de ejecución. En ese libro de obra que permanece en el obrador, donde el residente de obra va relatando y va completando las obras que se desarrollan cada día, el libro de obra tiene que tener fecha, tiene que tener el nombre de la empresa constructora, tiene que tener un espacio para completar el clima que teníamos ese día en la obra, si llovió o no llovió. ¿Por qué? Porque dependiendo si llovió demasiado no se puede trabajar. Entonces, ese día tiene que ser descontado como un día laboral y no puede implicar una multa al contratista, porque ese día no se trabajó. Por eso es que aparece esa especificación de cómo estuvo el clima ese día. En ese libro también, que es el libro de obra, aparece, ¿verdad?, las indicaciones que da el fiscal o el supervisor de obra, ¿sí? Entonces, así se va relatando todo el proceso de obra y todos los requerimientos que los fiscales hacen o las aprobaciones que ellos hacen. Por ejemplo, tienen que aprobar el material que se descargó en obra, ¿verdad? Y asienta, o tiene que, asienta en el libro, la aprobación, o tiene que rechazar y asienta en el libro. O sea que es un documento, aparte de técnico, llega a ser un documento jurídico para cualquier circunstancia que aparezca en obra, ¿verdad? Profe, También, sí, perdón, consultita, ¿en este momento usted está solamente hablando con nosotros o está en la pantalla suya viendo algún PDF? no, yo estoy hablando con ustedes. Perfecto, gracias. El resto está todo en la plataforma, ¿sí? Estoy Ah, dando ok, orientaciones, conceptos generales, después ustedes van a profundizar con el material que les cargamos y que está todo en la página, ¿sí? ok, Gracias. profe, perfecto. Tenían esa duda nomás los compañeros. No, solamente estoy dando conceptos muy generales para adentrarles en el tema de la segunda unidad y para que después quede a cargo de ustedes leerlo, porque es lectura comprensiva nada más, ¿sí? Profe, una cosa, entonces Sí. todo ese libro de obra sería como un libro de acta, así común y corriente, o No, es tiene un libro. mucho más. Es un Ah, libro, ya. Marcelo. Marcela, perdón, eso se manda a imprimir con todas las características que estoy diciendo y desde el día 1 se marca la fecha, el acta de inicio, se escribe el acta de inicio ahí en el libro y después día tras día se va completando con las obras que se están haciendo, con las indicaciones del fiscal, ¿verdad? Que da el fiscal asienta por escrito sus indicaciones que se tienen que cumplir sí o sí. Lo mismo el supervisor, aprobación de materiales que te traen la muestra, ¿verdad? O rechazo del material, ¿sí? Y el material está en las especificaciones técnicas, cuál es el material y cómo las características que tiene que tener para cumplir con el requerimiento de calidad que da la especificación técnica. Bueno, eso es un concepto general sobre lo que es el libro de obra, que no quiero que confundan con el libro de edificio, ¿sí? ¿Giselle? El libro de obra es absolutamente necesario. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si en una obra no existe eso, si no tienen? Tienen que existir, es un requerimiento técnico. Vos no podés ejecutar una obra que tenga fiscal, que esté, que haya sido llamado por licitación pública o por un concurso si no tenés un libro de obra. Es indispensable. No puede, es más, el hecho de que no tenga libro de obra en el obrador a disposición del fiscal y del supervisor, vos fiscal podés notificar el paro de la obra porque no existe la documentación. Aparte que en obra tienen que estar todos los planos, las especificaciones técnicas, toda la documentación, ¿sí? Tiene que Profe, estar en obra.
Para eso construimos un obrador que muchas veces, según la envergadura del proyecto, se convierte en unas oficinas tremendas, ¿verdad? Como el caso, por ejemplo, de acá de las torres de Paseo La Galería, que era hasta laboratorios de pruebas de hormigón existía ahí, ¿verdad? Había oficinas que vos entrabas y había muchísimos funcionarios, arquitectos e ingenieros trabajando, ¿verdad? Y ajustando los planos, porque una cosa es tu plano en papel y otra cosa es llevarlo al dominio de obra, donde vos te das cuenta que de repente te falta 5 centímetros en el terreno y no resulta que en tu plano no aparece eso, o te está sobrando, o ¿verdad? De acuerdo a las marcaciones que vas haciendo. Entonces se van ajustando todos los planos, porque al terminar de la obra vos tenés que tener los planos tal y cual se construyó el proyecto. Y de repente surgen inconvenientes que te obligan a alguna modificación en obra y eso tiene que estar asentado en los planos. Entonces, dependiendo la envergadura de la obra, el proyecto ejecutivo sigue ajustándose, ¿sí? Para concluir con la obra, el proyecto totalmente ajustado a la realidad. Porque es importante eso, con todas sus instalaciones, con toda su estructura, con todo. Es importante porque nosotros estamos obligados a dejarle, a entregarle a los propietarios los planos auténticos de obra. Si hubo una modificación, eso se tiene que transcribir en los planos, se tienen que ajustar en los planos. Si se decidió cambiar de materialidad en algún sector de una fachada, por decir un ejemplo, se tiene que modificar la especificación técnica. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Ese libro de obra se divide por rubros o por área dentro del mismo, o hay No. un libro específico por El área. libro de obra no se divide, está foliado y cada hoja es un día en la obra. ¿Ok? Entonces ahí se sienta, hoy se está, qué sé yo, vaciando el sector de la estructura de la torre A en nivel cuarto, una cosa así. Se está vaciando el hormigón. Sí, Nadia. Sí, lo que quiero que entiendan más, el libro de obra es como un diario. Es Sí. así, querido diario, hoy comí 2 sándwiches de queso, hoy tomé 5 vasos de agua. Todo lo que se hizo en el día uno anota en el diario. Lo mismísimo es en el libro de obra. Por eso no es que se divide por área, por nivel, por rubro. Se anota cada una de las situaciones que se hizo en la obra. Si el fiscal dice, quiere dejar alguna observación, se le solicita a la empresa eh, que ajuste el dosaje de la mezcla para la mampostería. Todo se anota, todo. Y la respuesta también, porque las palabras las lleva el viento y cuando está escrito, ese es el válido, porque es un documento. Entonces, tengan en cuenta que es como un diario y donde tiene en el encabezado que se manda a imprimir, tiene todos los datos de lo que es la obra. Eso no es más profundo. ¿Y quién es el contratista, verdad? Sí, ¿quién es Entonces, eso, para cada obra hay que mandar imprimir con las características y se pueden llegar a tener, depende de la envergadura de la obra, muchísimos libros de obra, ¿verdad? Se pueden definir, por ejemplo, el libro de obra de la estructura, ¿verdad? Con quien vos manejás, con los ingenieros y qué sé yo. Es el libro de obra de las instalaciones especiales. Entonces, con todos los ingenieros electromecánicos o todos los contratistas que tienen que ver con ese sector de obra. Y después, el libro, por ejemplo, de la estructura puede tener libro 1, libro 2, libro 3, libro 4. Y así vamos, ¿sí? Y se van imprimiendo los libros, ¿verdad? Y se van usando las hojas que van todas foliadas y tienen que ir normalmente en duplicado o triplicado.
se hacen Profe, los libros. ¿y quién es el encargado de escribir todo eso? El residente de obra escribe y también el fiscal y el supervisor. Solamente ellos pueden escribir. Eventualmente, si viene el director de obra, también puede escribir como director de obra. Pero normalmente quien es el que está todo el día en obra y recibe las instrucciones de los fiscales, las aprobaciones o rechazos, es el residente de obra. No, el director puede venir de visita en el momento que viene el fiscal y después irse, o puede venir en un momento determinado y no coincidir con el fiscal. Pero el residente de obra, que son todos profesionales, profesionales y versados en su área, esos son los que tienen la potestad de escribir, de responder al fiscal, ¿verdad? Y de asentar todo lo que ha ocurrido en la obra día tras día. ¿Sí? Cuando las obras tienen mucha envergadura, de hecho que no hay un solo residente, hay residentes por áreas. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿el residente puede ser alguien que esté todavía en la facultad o sea, necesariamente tiene que ser recibido? Y bueno, depende si tu obra es un dúplex o una vivienda social o es un edificio en altura. Ah, ¿Sí? sí. Si vos ya terminaste la facultad, pero todavía no llegaste a tu tesis, la municipalidad te da ya un registro de constructor, ¿verdad? Y que hasta 4 niveles puedes desempeñarte. De ahí no puedes pasar. Ahora, si ya entregaste tu tesis, sos profesional A, clase A, y entonces sí ya tenés la posibilidad de estar en obra o encarar cualquier tipo de proyecto, no solamente en la altura, sino los de máxima complejidad, como un aeropuerto, un hospital o lo que sea, que no precisamente tiene que ser en altura, ¿verdad? Pero sí tiene muchísima complejidad. Entonces, dependiendo también de la envergadura, se establecen los niveles de profesionalismo que se necesitan. Entonces puedes estar todavía en la facultad, haber terminado tus materias, pero no haberte recibido, pero ya podés dedicarte a la construcción porque podés sacar tu patente de constructor. ¿Sí? Profe, una cosa. Ahí vi que preguntaron dónde queda el libro de obra. El libro de obra tiene que estar en la obra, En el no en la obrador. oficina. No que se vaya el asistente del residente una vez por semana y lleve eso para completar. Eso es un libro diario, todos los días hay que completar y la única manera de completar es viendo la obra, o sea, estando en obra. Eso no puede salir de la obra. En el único momento que el libro de obra sale de la obra es cuando la obra se termina y eso se le entrega al cliente como parte del libro del edificio. Sí, y también el fiscal debe de tener una copia, porque la función del fiscal queda, por ley, queda pegado a la construcción. Si la construcción hay una responsabilidad civil de 10 años por vicios ocultos, por malos procesos constructivos, y si yo como fiscal lo he permitido, quedo sometido a esos reclamos y me pueden hacer una demanda, ¿sí? Entonces, el fiscal también, como él escribe el libro de obra y da las indicaciones y las órdenes pertinentes para que se cumplan las especificaciones técnicas, tiene derecho a tener su duplicado para que en cualquier momento durante los 10 años de responsabilidad civil, ¿verdad?, vos tengas con qué respaldarte. Bueno. Profe, Eso es el libro de obra que queda en el obrador y que se lleva diariamente, ¿sí? Se escribe diariamente y pueden, dependiendo, por ejemplo, una vivienda social o un dúplex o una vivienda, vamos a decir, una residencia de lujo, yo puedo tener un solo libro de obra y ahí asentar todo. Ahora, cuando la estructura o la envergadura del edificio sea tan grande como el ejemplo que les di, va a requerir seguramente diversos libros de obra
uno para arquitectura, otro para estructura, para instalaciones especiales, para instalaciones convencionales. Y dentro de esas instalaciones también pueden haber sublibros de obra, digamos, donde, por ejemplo, toda la parte eléctrica tenga su propio libro de obra. Y ahí el ingeniero eléctrico me va fiscalizando y me va poniendo lo que tengo que corregir, y el residente, que debería de tener todos los conocimientos al respecto, también va anotando. Por eso la envergadura de la obra me está indicando que voy a tener varios residentes, no uno solo. Es imposible que un solo residente, por ejemplo, el Paseo de la Galería, haya sido el que haya llevado esa obra de tal envergadura adelante. Ella había muchísimos arquitectos, muchísimos ingenieros, varios fiscales a la vez y varios supervisores. Profe, Sí, te a escucho. mí les quiero comentar nomás una experiencia que me tocó no hace mucho. En la construcción de un súper. Eso había muchísimos libros de obra y había por áreas y por sectores. La obra se dividía por sectores. Básicamente, como el Paseo de la Galería, dividían también por sectores. Cada sector, cada área, la parte estructural, estructuras metálicas, estructuras de hormigón, instalaciones cloacales, instalaciones de prevención de incendio, todos llevaban su libro de obra y también tenían residentes asignados, no era un solo residente. Sí, sí En el libro mismo. de obra firmaban, o sea, avalaban todo lo que se escribía diariamente los residentes, los fiscales y a su vez el superintendente de obra, que básicamente era la cabeza de todos los residentes. Eso nomás, profe. Entonces, se Sí, da esa situación. sí, y depende de la envergadura del proyecto que se está construyendo, ¿sí? Profe, una Bueno, esto en líneas generales de lo que es libro de obra. ¿Por qué hablé de libro de obra? Porque hay otro libro que se llama el libro del edificio, que redacta el director de obra una vez que terminó la obra y que compone el libro de edificio, que es un documento adjunto también, ¿verdad?, al proyecto ejecutivo que le tenemos que entregar al propietario. El acta de recepción definitiva del edificio o de la obra que nos ocupa, ¿sí? El acta de recepción, ¿quiénes son los profesionales que integraron el proceso constructivo? ¿No? Porque probablemente si nuestro edificio es grande vamos a tener muchos subcontratistas. Vamos a tener el del aire acondicionado, el ingeniero electromecánico que me va a proveer todas las bombas, ¿verdad?, el ingeniero electricista, el contratista de la parte de albañilería o la parte de arquitectura, que son empresas constructoras. No es el contratista con sus albañiles nomás, son empresas constructoras que se encargan de esa parte. Incluso hay empresas constructoras que se encargan exclusivamente de la terminación de obra. Pulidos, pinturas, limpieza de obra, exclusivamente de la terminación, ¿sí? Porque en estas obras tan grandes, así, mientras que una obra pequeña, un solo arquitecto puede encargarse de todo, ¿verdad? Pero dependiendo de las obras de mayor envergadura, se van subcontratando. Alguien ganó la licitación o el concurso para la construcción de un edificio de gran envergadura, y entonces esa persona tiene otra vez sus subcontratistas, que son todos estos ingenieros que mencioné, o todas estas empresas constructoras tienen a cargo arquitectos o ingenieros. Pero ¿quién es el director de obra? Es un arquitecto. El director de obra es un arquitecto. Entonces, ¿qué hace ese director de obra cuando termina la obra? Redacta el libro del edificio. El libro del edificio contiene el proyecto ejecutivo con sus especificaciones técnicas, con su contrato, con su planilla de análisis de precios y oferta,
contiene el acta de recepción definitiva a satisfacción del cliente, firmado por el cliente, y de esa fecha empieza a correr la responsabilidad civil, que tiene que ver con los vicios ocultos, que al momento de entregar el edificio está todo perfecto, pero que de repente pueden empezar a aparecer situaciones que tienen que ver con algún mal proceso constructivo. Por ejemplo, una pérdida de cañería que me aparece una humedad a los 2 o 3 meses de haber habilitado la obra. Entonces, está bajo el tiempo de reclamo. Yo, director de obra, el propietario me reclama a mí y yo le traigo a mi contratista, al ingeniero sanitarista que me hizo eso con todo su equipo y que se venga a encargar. Entonces tenemos el contrato mayor, que es con el propietario, y los subcontratos que maneja el director de obra o el arquitecto cabeza de obra con sus subcontratistas, que generalmente, de acuerdo a la envergadura del proyecto, son todas empresas constructoras o empresas de ingenieros civiles de estructura, o si hay un problema de suelo, por ejemplo, un problema de asentamiento, le reclamo al ingeniero geotécnico, ¿verdad? Entonces, dependiendo del área, ¿sí? ¿A cuánto de quién corren esos gastos que hay que cubrir, arreglar las cosas? Si está bajo la responsabilidad de uno y se comprueba que es un mal proceso constructivo, el propietario va en contra tuyo y vos después vas en contra de tu subcontratista. Por eso es que en este tipo de obras de gran envergadura, vos no le contratás a un electricista nomás, le contratás a un ingeniero electricista que tiene un equipo de electricistas, de verdad, súper conocedores y de calificación A y de registro en la ANDE. ¿Ok? Pero es así, una responsabilidad que viene sobre vos y que vos firmaste un subcontrato, ¿verdad? Con alguien que vino a hacerte ese sector de la obra. Ya, gracias, profesor. Bueno, pero se tiene que demostrar de que el problema, el vicio oculto, ¿sí?, es realmente por un mal proceso constructivo, ya sea por una falla en la materialidad o por una falla en la mano de obra. Por eso es importante el libro de obra, donde se asientan los registros diarios y que forma parte del libro del edificio, o sea, toda la documentación forma parte del libro del edificio. Aparte de toda esa documentación que estuvimos hablando, se le agrega el acta de recepción definitiva, el listado de empresas que estuvieron trabajando en la obra, que fueron todos los subcontratistas, ¿sí? Listado de empresas. Entonces, y tiene un manual de uso y mantenimiento del edificio, donde el director de obra escribe, ¿verdad?, cómo se usa, para qué fue proyectado, qué función tiene el edificio y cómo se usa y cada cuánto tiempo hay que hacer el mantenimiento, por ejemplo, de las bombas, de las bombas de impulsión que están en el tanque inferior, que tienen que llevar agua al tanque superior para distribuirlo en todo el edificio. Hay 2 bombas que trabajan alternadamente, ¿sí? ¿Por qué trabajan? No es que vos trabajás con una bomba nomás y cuando se descompone sale a mantenimiento y entra la otra, porque las bombas tienen que estar trabajando alternadamente, porque si no se pueden engranar. Entonces, ¿cada cuánto tiempo sale una a mantenimiento, sigue la otra, viene, se coloca esta que ya tuvo su mantenimiento y sale la otra a mantenimiento? Eso vos le tenés que indicar al propietario, porque ¿qué pasa si no hace ese mantenimiento y se le quema una de sus bombas y viene contra vos, ¿verdad? ¿Hiciste el mantenimiento? No hice. Ah, bueno, entonces es tu responsabilidad, señor propietario, no la mía, porque acá en el manual de uso y mantenimiento yo te expliqué muy bien cada cuánto tiempo vos tenés que hacer ese mantenimiento y no lo hiciste, y ahí está la consecuencia. Entonces no es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. O sea, tanto el libro de obra como el libro del edificio
se convierten en instrumentos jurídicos. ¿Para quién? Respaldo del propietario contra los profesionales que no hacen bien su trabajo y respaldo de los profesionales contra propietarios que no hacen sus mantenimientos adecuadamente. Porque la responsabilidad civil es de 10 años. Entonces, para que a mí me imputen por un reclamo, tienen que demostrarme que realmente yo hice mal mi trabajo. Hay cosas que son muy evidentes que se hicieron mal el trabajo. Como le decía, una pérdida de cañería, al poco tiempo entrar en funcionamiento el edificio, porque una cosa es terminar el edificio, otra cosa es que entre en funcionamiento, porque ahí es donde el edificio, al empezar a funcionar con todo, ¿verdad? Es que aparecen algunos ajustes que se tienen que ir haciendo todavía, que pareciera que estuvieron bien, pero que finalmente vemos que se necesitan algunos ajustes. Y eso está dentro de nuestro presupuesto, dentro de lo que nosotros estuvimos cobrando, dentro de las garantías que hemos presentado, que tienen que ver con la buena construcción, con el buen oficio por nuestra parte como profesionales. Entonces, son instrumentos jurídicos que, vamos a decir, protegen a ambas partes, ¿sí? Por eso es importante. Incluso yo les diría que acostúmbrense a usar el libro del edificio desde la obra más pequeña que tengan, desde el duple que vayan a hacer, ¿verdad? Porque hay muchos reclamos. Yo les voy a contar una anécdota muy sencilla que me pasó. Hicimos una vivienda, ¿verdad? Y había sido que el hijo de la dueña empezó a estudiar batería. Era un niño, ¿verdad? Y bueno, le compró una batería y le pusieron en su dormitorio. Y todo el día el chico practicaba su batería. Y después de 6 meses empezaron a aparecer una cantidad de fisuraciones en los muros. Bueno, entonces fuimos a ver, porque lógico nos llamaron, fuimos a ver qué estaba sucediendo. Y lo sencillo, la vibración que se producía dentro de ese ambiente, como era dormitorio, no estaba contemplado ningún sistema de aislación acústica. Y hacía vibrar todas las mamposterías, que son elementos rígidos, y fisuraban. No eran fisuras estructurales, pero eran fisuras por vibración, ¿verdad? Y que se tenían que reparar porque eran extremadamente visibles y feas. Entonces, espera un rato, yo te voy a hacer el trabajo, pero vos lo vas a tener que pagar, porque jamás me dijiste que vas a meter una batería en un dormitorio que te cause tanta vibración que, ¿verdad?, me fisure los muros. Entonces, se repara, pero a costa del propietario. Entonces, era una vivienda. Si en esa vivienda yo no le entregaba un manual de uso y mantenimiento, me iba a hacer una demanda y con cualquier abogado me iba a obligar a hacerme responsable de esas reparaciones sin poner un solo peso de más. Entonces, acostúmbrense a usar estos elementos que cubren nuestra profesión, porque realmente nosotros estamos muy desprotegidos. Y le doy un ejemplo básico. Un médico tiene una mala praxis, muere su paciente, le culpa a Dios porque dice que es la voluntad de Dios y entierra su problema. Nosotros tenemos una mala praxis, ¿verdad? Se evidencia, nos demandan, nos sacan nuestro registro, ¿verdad? Y encima, otra vez, nos publican en todas las redes sociales, porque el edificio no se puede enterrar, está ahí a la vista de todos. Entonces hay que escudarse, hay que protegerse, ¿verdad? Y hay que poner las cosas sinceramente como son, ¿sí? Entonces, es un trabajo extra al final de obra. ¿Cuántas veces estamos haciendo un duple sencillísimo, pero viene la señora que vio tal detalle en una revista o que su amiga tiene y que trajo de no sé dónde y que quiere y hay cambios en el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, ya se construyó todo un sector y viene, cambia, empieza a romper otra vez, echar paredes, que esto, que lo otro. Está todavía en proceso constructivo la obra, pero ya le estamos sometiendo a esa obra a una cantidad de vibración, ¿verdad? Todavía no fraguó totalmente el mortero asiente, nosotros
ya estamos vibrando la obra con demoliciones. Y eso va a afectar después, van a aparecer una cantidad de microfisuras que con el tiempo, ¿verdad?, se van a hacer visibles y ahí nos van a llamar otra vez y nos van a decir que esto, que lo otro, que acá están las fisuras, que no se hizo bien y bueno. Por supuesto que no solamente por eso aparecen las fisuras, también aparecen porque usamos mal los dosajes, los acabados, ¿verdad? Porque la obra está implantada en un sitio de mucha vibración y nosotros no tuvimos en cuenta eso. No tuvimos en cuenta el entorno, no tuvimos en cuenta el tipo de suelo, no hicimos ningún estudio de suelo, no hicimos nada más que un proyecto, anteproyecto, porque no se puede llamar proyecto, y ya nos fuimos a construir así nomás. Profe, Ya aparecen miles de problemas, ¿sí? Micaela. ¿hasta cuánto tiempo después se puede ir el propietario? O sea, puede consultar con el director de obra por algún problema de la obra. O sea, ¿cuánto tiempo después de la construcción, digo? La responsabilidad civil es de 10 años para los vicios ocultos o los malos. Los vicios ocultos normalmente tienen de 1 a 2 años dependiendo de la envergadura de la obra. Hay obras que necesitas más tiempo, ¿verdad? Hasta 2 años pueden ir, algunas 1 año, otras obras pequeñas 6 meses, ¿verdad? Depende también de la cantidad de uso de la obra, no es lo mismo un dúplex para una unidad familiar de un matrimonio con 2 hijos que un edificio habitacional que tenga 20 niveles y que tenga 80 departamentos mínimo. El uso del espacio es diferente. Entonces, hasta que no esté totalmente vendido o alquilado todos los departamentos del edificio, el edificio no se puede medir en su máximo nivel de funcionamiento. Por eso es que se prolonga un poco más el periodo de vicios ocultos. Pasado ese periodo donde la obra ya se estabilizó, está todo funcionando bien, entran los periodos de mantenimiento que corresponde al propietario, pero el propietario no va a saber cuándo mantener, porque, qué sé yo, el propietario puede ser un abogado, puede ser un médico, qué sé yo, un veterinario, ¿verdad? ¿Y qué va a saber de todo esto si nosotros no le avisamos? Por eso hay que dejar por escrito eso, ¿sí? Pero eso va variando un poco los plazos dependiendo de la envergadura de la obra. Pero lo que sí la ley nos hace responsable es por la responsabilidad civil, que son 10 años. Pero eso sí tiene que estar perfectamente comprobado, ¿verdad?, de que es responsabilidad nuestra. Porque implica muchas cosas una demanda civil. Si es que no nos hacemos cargo, porque si nos llaman y nos hacemos cargo, y es realmente comprobado que nuestra responsabilidad nos hacemos cargo, ahí no hay ninguna demanda. Pero ¿qué pasa si te llaman después de 5 años, ¿verdad? Y vos haces caso omiso a ese reclamo? Toman un abogado y te hacen una demanda civil. Y ahí ya entrarlo perdiendo porque tenés que contratar abogado, porque tenés que demostrar que no es tu responsabilidad, porque 1000 cosas ya incurrirlo en gastos, ¿verdad? Y eso puede llevar muchísimo tiempo en nuestro país, ¿verdad? No quiero hablar lo de la justicia, no me quiero playar de eso. Por eso es que, a pesar de trabajar en consultorías que tienen que ver con patologías constructivas, yo no tomo trabajos de demanda, ¿sí? Giselle. Sí, ¿cuál es el procedimiento para demostrar la culpa de quién es el problema que está teniendo el edificio? Generalmente se contrata a un profesional calificado en el área de patologías constructivas. Sí, es que... Pero vamos a un caso en pleno proceso de obra, que ocurre cada rato, está ocurriendo. Yo, cabeza de equipo, director de obra, contrato a una empresa de ingenieros especializada en todo lo que es estructura, de fundación y estructura emergente. Y están haciendo el proceso constructivo de la excavación, ¿verdad? De la excavación para el subsuelo,
y ya tengo un desmoronamiento y se rompe la casa del vecino y se cae y puede morir gente o lo que sea. Cada rato. Les voy a contar, el Dassler, el Hotel Dassler, cuando se empezó a hacer las fundaciones, ¿verdad? Al lado, no sobre autopista, sobre la calle del costado, hay un edificio que es mucho más antiguo y que su piscina estaba en la terraza. ¿Qué pasó? Que hubo no hubo un desmoronamiento, pero sí hubo como una flojedad en el terreno por la excavación que estaban haciendo, ¿verdad? Y evidentemente los talúes y los encofrados y los puntales y todo el sistema de seguridad para evitar que se desmorone, no se llegó a desmoronar, pero sí soltó un poco, aflojó un poco el terreno. ¿Qué pasó con el edificio al lado? Fisuró su piscina que estaba en la terraza e inundó el penthouse, el último nivel. Entonces, inmediatamente tuvieron que parar la obra del Dassler, solucionarle al vecino su problema y después continuar. Entonces, a mí me viene la demanda, pero yo traspaso al contratista del área, que eran los ingenieros. Yo no voy a hacer un edificio así con mi contratista de hormigón nomás que viene con su trompito, no. No funciona así, es a otro nivel. ¿Sí? Yo querría agregar algo. Sí, hola, por favor. Sí, cuando uno construye y va a tener mucho con los vecinos, es interesante hacer todo el material fotográfico junto con el vecino y dejar constancia en una escribanía de todo cómo estaba esa edificación vecina. Entonces, en el caso de que surjan problemas, es mucho más fácil definir si ya había problemas de origen o si fueron ocasionados durante la obra. Es una precaución que vale la pena tomar. Y lo digo por experiencia. Sí. Hubo mucho con el desarrollo inmobiliario que hubo en las zonas de autopista Santa Teresa, eso, las viejas casonas de las familias que estaban sobre la avenida. Y de repente se le ponía un edificio al lado, ¿verdad? Con toda su protección, su valla, todo lo que ustedes quieran, pero era de la desesperación seguir viviendo en esa casa, la tortura con un edificio construyéndose al lado, ¿verdad? Y terminaba fisurándose la casa. Entonces venían los reclamos y las demandas ya bajo apercibimiento de abogados directamente a la empresa constructora. Y la empresa constructora entraba en litigio porque le decía, te vamos a arreglar, y el señor decía, no, ya no quiero seguir viviendo acá, porque se modificó todo el barrio. Yo vivo acá atrás de Paseo La Galería y se modifica todo el entorno, dejó de ser un barrio residencial de vivienda a convertirse en un mix de edificios en altura, y la densidad de la zona cambió totalmente, ¿verdad? Entonces, llega un edificio a la derecha, al rato un edificio a la izquierda, entonces no se terminó y te quedas en el medio con tu casa. Entonces la gente optaba por vender, ¿verdad? Vender su casa y salir de ahí. Y bueno, y ahí para ponerse de acuerdo también en el valor de la propiedad, porque yo no tenía pensado mudarme, pero me tengo que mudar por esta situación. Eso apenas pueden aparecer fisuras nomás, no hace falta que haya desmoronamiento. En los casos que ha habido desmoronamiento, que ha caído paredes de las casas linderas y ha venido el techo encima, ¿verdad? Arriesgando vida de las personas que estaban dentro de la casa, es peor. Entonces, no es solamente el precio en sí de la casa lo que se tienen que resarcir, sino es más del precio, porque es un daño que te están haciendo, ¿sí? Entonces, como dice Olga, es importante también porque muchas veces no ocurren estas cosas, pero también se pueden hacer reclamos porque yo ya tenía alguna fisura y bueno, con la vibración del edificio esas fisuras también se me abrieron más,
O de repente ocurre también que no tenía nada, pero vino el edificio al lado y, o sea, ya tenía fisuritas, no me pasó nada con el edificio, pero aprovecho para que me reparen mi casa. O sea, hay de todo, y ustedes saben. Sabemos de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Gente que se puede aprovechar y gente que puede salir muy perjudicada de una cosa así. Entonces, es importante tomar todas las providencias. Bueno, le hablé entonces del libro del edificio, que es algo que se entrega a los propietarios cuando termina la obra. Vos le entregás juntamente con la obra y con todos los planos ajustados a la realidad de lo que se construyó, con las especificaciones técnicas también modificadas si hubieron cambios de materialidad y todas esas cosas, ¿sí? Sí, cuando entregas el edificio y entregas tu libro de obra y después al final, bueno, 2 años después te llaman, hay un problema, se arregla el problema, eso también se constata en el libro de obra, por más de que ya se cerró y ya estaba todo. No, claro, si hay un problema, se establece otra vez cómo se va a intervenir, ¿verdad? ¿Cuál es la demanda que hace el vecino o el dueño? Vamos a plantear que es un problema interno del edificio, ¿verdad? Entonces te hace una demanda, no a nivel judicial todavía. Primero es un reclamo. Aunque lo haga a través de un abogado, es un reclamo. El hecho de que vos te niegues, desaparezca y no atienda ese reclamo, sí puede ir ya a presentarse como una demanda judicial. Sí, ya es un segundo nivel, vamos a decir, porque vos estás haciendo caso omiso a ese reclamo. Pero ponele que vos te acercás, ves cuál es el problema, quedaste bien con tu cliente y no querés perder ese cliente, porque digamos que es un inversor que constantemente te está dando trabajo. Entonces vos venías, obra, constatás todo, bueno, se establece el plan de acción, porque si el edificio ya está siendo usado, tenés que ver cómo intervenir y de qué se trata. La intervención se hace una planificación, ¿verdad? Y ahí entras a trabajar. Y eso lleva otra vez un libro, ¿verdad? Y un acta de recepción a satisfacción del cliente. Porque es una intervención que estás haciendo posterior a la entrega de tu obra. Donde el cliente te tiene que firmar el acta de satisfacción. ¿Sí? Vos estás entregando la reparación que hiciste y te tiene que dar un acuse de satisfacción. Se hace un acta de entrega de las reparaciones realizadas. Bueno, hay otro documento que tiene que ver con todo lo que es anexo y se llama cronograma de obra. Generalmente, cuando hay una licitación pública, cuando la obra es una obra pública, quiere decir que llama el Estado, llámese municipal o estatal a nivel país, a través de los ministerios, normalmente ahí el propietario del Estado paraguayo y ya establece en su llamado a licitación pública, el tiempo de ejecución de obra. Ahora, si es en el sector privado, ¿cómo se hace? El sector privado, el inversionista, como es plata suya, puede llamar a un concurso y puede elegir a quién invitar. Invita a 3 o 4 empresas, ¿verdad? Y le dice, bueno, este es el proyecto, yo quiero que ustedes me pasen un presupuesto, una oferta. El inversor puede elegir la oferta más alta, porque él decidió qué quiere construir con esa empresa. En cambio, el Estado está obligado por ley en una licitación pública a elegir la oferta más baja. ¿Sí? Si es que esa oferta más baja se descalifica por A, B o C motivo, va la siguiente oferta para la
o adjudicación de la construcción. Pero eso lo vamos a ver más adelante en lo que es licitación pública con la Arquinadia. Ahora, lo que iba es al tiempo de ejecución. El propietario público o privado puede establecer, yo quiero que este edificio me hagan en un año, pero es un feroz edificio que va a ser imposible, aunque se trabaje en 3 turnos, hacerlo en un año. Entonces, hay hoy día tecnologías que nos ayudan a hacer un edificio en mucho menor tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, a desencofrar un nivel cada 12 horas, ¿sí? Y no hacerlo con un hormigón convencional. Entonces, el propietario dice, yo necesito que mi dinero de la inversión empiece a darme retorno y para eso necesito que en un año se proyecte y se construya. ¿Ok? O ya tengo el proyecto que me hizo una empresa y llevo para que otra empresa me construya. Hago 2 concursos, o puedo hacer un solo concurso y decir, proyecto con ejecución. O sea, el proyecto ganador va a ser la empresa constructora, la que se va a encargar. Ya sea que subcontrate una parte o que lo haga todo, pero es imposible hacerlo todo, siempre hay subcontratos. Pero yo establezco como propietario particular, establezco, ¿verdad?, el tiempo en que yo necesito que mi inversión dé su retorno. Entonces establezco y ahí hablo con los proyectistas y les digo, y los proyectistas me dicen, bueno, si querés en tanto tiempo tenemos que cambiar el sistema estructural a tal cosa porque ahí economizamos muchísimo tiempo. Vamos a hacer todo el cascarón del edificio con una tecnología tradicional, pero adentro vamos a hacer todo un sistema de construcción en seco. Entonces vamos ajustando los tiempos a lo que quiere el dueño o el inversionista, ¿sí? En el sector público, sin embargo, ya se establecen los tiempos de ejecución y uno tiene que cumplir con esos tiempos de ejecución porque si no generan multas a la empresa constructora. Entonces, el cronograma de obra se establece para ver, ¿verdad?, todas las obras, o sea, todos los trabajos que demande esa obra, todos los rubros, y en cuánto tiempo se van a ir ejecutando esos rubros, y cómo distribuir todo el proceso constructivo en ese tiempo que tenemos para ejecutar la obra, y cuáles rubros van primero y cuáles van después, y cuáles rubros van solapándose su ejecución, ¿sí? Porque si tenemos en altura, por ejemplo, en los niveles, en la medida que va subiendo la estructura, abajo también ya se puede ir trabajando con la parte de albañilería, ya puede entrar el electricista entra en varias etapas. Cuando se están haciendo los encofrados de la estructura emergente, ya aparece el electricista para poner su electroducto, su caja, todo para después cargar el hormigón. Después, cuando se hicieron toda la mampostería, aparece otra vez todo lo que va embutido en mampostería y el cargado de cableado y todas esas cosas. Y después cuando se están haciendo las terminaciones ya está la pintura, la primera mano de pintura, con todo su enduido y todo, aparece otra vez el electricista para colocar artefactos, colocar tapas de tomas, de todas esas cosas, de puntos y tomas, ¿verdad? Y después termina el último final, le da el toque final de pintura el pintor para retocar cualquier suciedad, mancha que haya aparecido sobre su pintura. Entonces, los rubros, no es que entra el contratista de ese rubro y hace todito, y después sale y entra el otro, no. Eso se va todo solapando, y ese trabajo se ve reflejado en un cronograma de obra, y el cronograma de obra sirve para establecer los tiempos de ejecución de obra, para ajustar al tiempo total que nos dieron, para ver cada cuánto tengo que provisionar de material mi obra, porque tengo que tener material en obra. Si se me acaba el material, es día de trabajo que estoy perdiendo, y el tiempo es dinero. El tiempo es dinero.
y también para ver los desembolsos financieros que me tienen que ir haciendo para que yo lleve adelante el pago de los materiales, de los proveedores, de los contratistas, de todo. Entonces es un cronograma físico financiero, donde yo estoy viendo toda la ejecución de obra dividido en tiempos y estoy viendo también toda la provisión, no solamente de material, sino de contratistas que tienen que ir entrando en la obra y también el flujo de dinero que se va desembolsando y que me tienen que desembolsar a mí como director de obra para que yo haga la ejecución y el pago a todos esos contratistas. Entonces, todo eso se ve en un cronograma de obra. Que también se ve, si el libro de obra me dice que hoy llovió en obra y no se pudo trabajar, ese día tiene que ser compensado. No me pueden sacar de mi cronograma. Si yo perdí un día por lluvia o sus consecuencias, porque hay veces que llueve tanto que al día siguiente vos no podés, ya paró de llover, pero no podés entrar a trabajar, porque es charco de agua por todos lados o los revoques, las mamposterías todas húmedas que no podés revocar. Si llegas a revocar, sellás la humedad ahí adentro y después vas a tener una cantidad de patologías asociadas a la humedad. Entonces los procesos constructivos llevan su tiempo y hay que dar ese tiempo para que frague bien cada material, porque si no vamos a tener miles de problemas posteriores, que sí va a ser responsabilidad nuestra. O si yo tengo una falla, tenía que venir el carpintero y no vino, ¿verdad? Y tengo un atraso, ese atraso a mí me van a cobrar multa. Por cada día de atraso me van a cobrar multa. Pero si mi contrato dice que también me pueden dar un premio por terminar inclusive una semana antes de lo previsto el edificio, se tiene que cumplir, pero tiene que estar esa cláusula en el contrato. Entonces, por un lado puedo tener multa y por otro lado puedo tener un premio. ¿Ok? Entonces, para todo eso nos sirve el cronograma, para ver cómo estoy yendo con mis tiempos. Me falló mi electricista, al toque ya tengo que buscar otro. No puedo estar esperándole, porque el tipo me dice que está enfermo, pero en realidad está trabajando en otro lado. Y me retiene a mí, yo estoy perdiendo días, que al final tengo que certificar ese mes lo que se gastó para que se lleve la contabilidad de la obra, ¿verdad? Y resulta ser que yo tenía que llegar a una ejecución, no llegué y me generó una multa. Todo por culpa de otra persona, ¿verdad? Pero yo soy director de obra, yo tengo que asumir eso. Profe, no, ¿Sí? me acuerdo eso que acabaste de decir. ¿Qué pasa si de repente vos tenés contrato con ese profesional? Tenés que hacer el contrato con otro, tenés que cancelar con ese que ya te está reteniendo. Claro, eso es lo que tiene que constar en tu contrato. En tu contrato vos tenés que tener una cláusula que diga de compromiso de ese profesional que vos estás contratando. Y eso vamos a ver en contrato y sus cláusulas, qué dicen las cláusulas, cuando lleguemos a contrato, ¿verdad? O también yo puedo contratarle a una persona que me dijeron que es de pésima calidad su trabajo, después viene y me hace macanada y le rescindo contrato y se va y me demanda por una rescisión de contrato, pero yo estoy demostrando de que me estafó porque me pasó un presupuesto de calidad y no tiene la mano de obra para esa calidad que me está vendiendo. Entonces es bastante complejo cuando las obras son grandes. Y las obras grandes solamente pueden ser llevadas adelante por empresas de la envergadura y de la capacidad para encarar esa obra. Si yo soy una unipersonal, un arquitecto que trabajo en forma independiente, ¿verdad? No, nunca jamás me van a adjudicar una obra pública de envergadura porque no tengo la capacidad para encarar una obra así. Ahora, si yo tengo una empresa que tiene la capacidad para encarar, y si la obra aún es mayor a mi capacidad, yo puedo establecer un consorcio con otra empresa
y presentarme y ganar una licitación de una obra de gran envergadura. Un aeropuerto, un puerto, no sé, lo que ustedes quieran. O vamos al caso de los caminos, de las rutas en nuestro país, del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Donde se consorcian las empresas por muchísimos kilómetros y cada una hace una etapa o una parte de la ruta. Entonces llegan a tiempo porque son 3 o 4 empresas consorciadas y llegan a tiempo a construir porque cada uno tiene una parte y van haciendo en paralelo todo, ¿verdad? Entonces, la envergadura de la empresa limita la capacidad de construcción o de poder licitar o de presentarse a un concurso privado, ¿verdad? Que no tenga la capacidad de afrontar esa empresa. Profe, ¿Sí? ¿y qué pasa, por ejemplo, es que no se cumple con la entrada de la obra? No, sale todito cortado, no te escucho bien. Si se cumple con la entrega de la obra, le sigue el contrato. No, no te puedo escuchar, Natalia. Sale todo cortado. No sé si ustedes me escuchan bien a mí. Sí, pero podría escribir de repente en el chat para que se le entienda mejor, porque todos escuchamos entrecortado. A ver, Nadia, si me puede mirar el chat. Olguita, intervenir, por favor. Sí, profe, miro el chat. Ok, gracias. Sí, no hay problema. Pues los que tienen problemas así de audio, pueden escribir directamente al chat. Ahí vamos a estar atentos también al chat, porque yo de repente hablo y no miro mucho el chat. Bueno, entonces les decía que mi capacidad, la envergadura de mi empresa me va a limitar también a mi capacidad constructiva o de encarar trabajos. Si soy una unipersonal para trabajos más pequeños, si ya tengo una empresa, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, de repente puedo hacer un consorcio con otras empresas para determinadas obras y después ese consorcio queda en la nada cuando terminó ese contrato, esa obra, ¿verdad? Entonces hoy me puedo consorciar con Nadia y mañana me puedo consorciar con Olga y pasado nos podemos consorciar las 3 y encarar los trabajos así de mayor envergadura. Y esas son figuras perfectamente aceptables, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. En otros países donde el mercado es muy grande, obliga a que las empresas vayan delineando su perfil. ¿En el qué sentido? Están las empresas que son proyectistas, están las empresas constructoras, están las empresas que solamente hacen intervención en patologías, ¿verdad? Y así va, porque el mercado es muy grande. Entonces, se va especializando la empresa y las empresas trabajan con control de calidad y cada vez más específico su trabajo. En nuestro país, nosotros tenemos un mercado muy pequeño. Entonces, ustedes van a ver que el ingeniero hace proyecto, ¿verdad? Y que el constructor o el contratista nuestro funge de arquitecto, ¿verdad? Y el arquitecto termina dedicándose a todo, a diseñar, a proyectar, a construir, inclusive a hacer intervenciones de patología. O sea, está todo muy mezclado. ¿Por qué? Porque el mercado es pequeño, ¿verdad? Y todavía no hay una legislación que nos limite nuestra actividad y nos haga cada vez más responsables, más específicos, más especializados, ¿verdad? No tenemos eso, no tenemos demasiado legislación que nos ampare dentro de nuestra profesión también. O sea, en la medida en que se vaya desarrollando el país, eso también se va a ir especificando cada vez más.
Bueno, ¿algún apoyo de Olga, Nadia, algo que quieran decir? ¿En qué quedó la consulta de Giselle, la alumna era? Profe, lo que Por el preguntaba, chat contestamos. Preguntaba qué pasaba cuando no se cumple un contrato en tiempo. Y puede ser muy variable porque según establezca el contrato, porque ahí va a estar establecido qué va a pasar. Puede ir desde una multa a una rescisión de contrato, inclusive a una demanda por daños y perjuicios. O sea, va a tener mucho que ver con lo que se estableció previamente en el contrato. Sí, ¿qué iba a pasar si no se entrega en tiempo y forma? claro, o sea, no es una receta así, esto pasa, es un acuerdo, el contrato siempre es un acuerdo entre las partes y en ese acuerdo se fija qué es lo que va a pasar, o sea, no cumplís el plazo, una multa de X% de tanto se fija o un porcentaje por días de atraso o por lo que sea, ¿ver? O directamente te atrasas un día, te rescindo el contrato. O te atrasas un día, te demando. Al firmar un contrato, uno está aceptando todas las reglas que se establecieron ahí. Entonces, una vez que no se cumpla eso, la otra parte está en todo su derecho de hacer valer el documento y se va a hacer lo que se había establecido inicialmente. Por eso el valor de los contratos tiene un valor invaluable porque se determinan todas las posibilidades y las consecuencias de lo que se hace o se deja de hacer. Y el contrato debe estar muy, muy bien redactado y bien comprendido por ambas partes, de tal manera a que no haya desacuerdos ni llegar a situaciones extremas posteriormente. Asimismo, y el contrato generalmente, cuando son así contratos muy grandes, no es que nosotros usamos nomás un contrato que ya teníamos de una obra, no, para cada obra nuestro equipo legal de asesoría jurídica del consorcio empresarial o de mi empresa constructora, que es una feroz empresa con calificación ISO, con control de calidad. Tengo un equipo ahí que me va viendo los proyectos y me va haciendo los contratos, ¿de acuerdo? Y eso se pone a la vista de la contraparte, ¿verdad? Y los dos tienen que estar de acuerdo y los grandes inversores también. No aparecen ellos, aparecen todo su equipo de abogados, de proyectistas, de ingenieros, de qué sé yo. Él contrata otra vez como sus supervisores. Porque ahora cuando lleguemos a la parte de las funciones, van a ver las funciones del director de obra, las funciones del fiscal y las funciones del supervisor. Y el supervisor viene a ser una figura que está totalmente ligada al inversor o al propietario de la obra y que son sus ojos y oídos, ¿verdad? Y lo que hace es defender sus intereses. ¿Sí? Entonces, el gran inversor lo que hace es contratar otra vez una consultora de supervisores que venga a verificar todo, si no hay un contubernio entre la constructora y el fiscal, porque eso sucede. Eso vamos a ir viendo más adelante. Hoy lo que quiero cerrar con ustedes en esta conversación que tenemos y para que entren a leer un poquito más en el material que les dejamos, que preparamos para ustedes, la cátedra ha preparado todos los materiales para ustedes y esos materiales tienen la conceptualización, ¿verdad? Que ya vamos a decir, los años y la lectura de diferentes materiales y la experiencia se ha plasmado en esos materiales. O sea, son materiales redactados, digeridos, para que sea fácilmente la lectura comprensiva, ¿sí? Entonces, lo que quiero cerrar
esta conceptualización de hoy de la unidad 2 es cuáles son los documentos anexos al proyecto ejecutivo, ¿sí? Y hablamos, el proyecto ejecutivo en sí, las especificaciones técnicas, la planilla de presupuesto, que es lo primero que hacemos, la redacción del listado de rubro, que es lo más importante. El rubro que nos olvidemos, el contrato nos va a obligar a hacerlo de nuestro bolsillo. Por eso es tan importante, ¿sí? Y de repente hay contratos que a lo mejor tengan adicionales. Hay contratos que van a tener a lo mejor cláusulas de adicionales por alguna reforma que sufrió el proyecto en el proceso constructivo, que no es lo óptimo, pero ocurre normalmente, y que tiene que ver con algún interés que el propietario demanda, ¿no? Entonces, tenemos la planilla de precios de oferta, tenemos el cronograma de obra, el contrato, el libro de obra, el libro del edificio, ¿sí? Esos son los elementos que componen todo el proyecto ejecutivo. Y el proyecto ejecutivo está desarrollado totalmente, desde el estudio de suelo hasta el cálculo del último tornillo o bulón que se tiene que usar, con su especificación técnica. Nada se puede improvisar. En la medida que a nosotros nos falte esa documentación, es que nos lleva a la improvisación en obra para no perder días y después terminamos cometiendo errores y pagando de nuestras utilidades. Entonces, les decíamos en la clase anterior que esta materia es muy fácil, es corta, es accesible, les vamos a dar los conceptos generales que después van a ir profundizando en el resto de la carrera, ¿verdad? Los conceptos generales, pero es todo muy fácil, pero imagínense, dimensionen lo importante que es para la formación profesional. Es un pantallazo general de todo lo que ustedes después tienen que encarar en una obra o en un proceso constructivo, desde el duple más pequeño, la vivienda social, hasta el edificio más alto de Asunción, o más complejo. Puede ser que no tenga altura, pero tenga mucho más complejidad, como son los hospitales, por ejemplo, o los aeropuertos, ¿verdad? Que un edificio en altura, ¿verdad? Puede tener 5 niveles, pero ser de tal complejidad que supere al edificio que tenga 60 niveles, ¿sí? Entonces, la envergadura realmente de una obra no se mide por su altura, se mide por su complejidad, por la función del proyecto. ¿Preguntas? Profe, Sí. el video de la clase pasada ya está en la plataforma. Sí está. Ah, bueno, gracias. En cada unidad hay un PDF que dice los contenidos de esa unidad, está el material teórico y está en algunos está el video, en otro es la lectura de lo que hoy charlamos aquí. Por eso es importante que ustedes vayan quedando, y es corto, es muy corto, ¿sí? Profe, ¿sí? yo no estuve en la clase pasada en la videollamada y no quería saber si se habló del TP y cosas así, porque el video explicativo de lo que estuvimos hablando de la fisura y qué sé yo, ya vi todo y leí todo el PDF, pero la parte explicativa de cómo va a ir el semestre es lo que quería ver. Bueno, y cada unidad vamos a ir, ¿cómo vamos a hacer? Hoy hablamos de esto. Ustedes profundizan, si tiene video, ven video. Hay clases, hay unidades que no necesitan video porque es todo muy teórico, ¿verdad? Entonces, darle una lecturita previa y a la siguiente clase, entonces traen sus consultas y evacuamos esas consultas. Así son 5 unidades.
Después de terminar las 5 unidades, vamos a tener un cuestionario. Y vamos a empezar con el tema del TP. El TP está totalmente cargado y consiste, dijimos la otra vez, en lograr hacer a través de la fusión de grupos, ¿verdad? Hablamos de los grupos de 8 o de 12 personas que ustedes tenían la otra vez, tomar un edificio, 2 grupos, fusionar 2 grupos, agarrar uno de los proyectos del grupo, elegir uno de los 2 grupos, su proyecto de construcciones 4, ¿verdad? Y en base a eso, organizar la planilla, lo más importante, saber entender y poder hacer la planilla de análisis de costos y precios y llegar a una oferta. Como es tan grande un edificio, no lo podemos hacer todo completo. Entonces, cada grupo, ¿cómo se organiza una planilla? Se organiza por nivel y por área. Ustedes ya estaban trabajando en áreas. Ahora, tenemos 2 subsuelos y una planta baja, ahí puede agarrar un grupo. Y planta tipo y azotea puede agarrar otro grupo, pero que juntando los trabajos, vamos a tener el edificio completo. Dentro de cada nivel, por ejemplo, en subsuelo y planta baja, yo tengo otra vez mi grupo de 12 que tiene área de arquitectura, estructura, instalaciones convencionales, instalaciones especiales. Entonces, la gente de estructura va a enlistar los rubros de estructura de subsuelo y planta baja. La gente de arquitectura va a hacer todo lo que corresponde a albañilerías y sus acabados. Esos 2 niveles. La gente de instalaciones convencionales se va a abocar al listado de rubros de convencionales y las de especiales a los listados de rubros de especiales. Lo mismo subsuelo y planta baja, acuérdense, ese es un grupo. Y el otro grupo, que va a ser el partner, va a tener planta tipo y azotea. ¿Sí? Y en cada nivel están dadas las 4 áreas y van cambiando los rubros. Por ejemplo, en subsuelo no tengo servicios higiénicos. Entonces, por ejemplo, el área de instalaciones convencionales en subsuelo no va a tener servicio higiénico, pero sí va a tener toda la parte de transformación de energía eléctrica. Va a estar el PD, ¿verdad? Va a estar el generador propio, y las estructuras van cambiando. Debajo de subsuelo, la gente que tiene estructura tiene todo el sistema de fundación, tiene el sistema, todo lo que queda enterrado debajo de la losa de supresión, que es sumidero, bajo recorrido de ascensores, tanque inferior, todo eso es estructura, ¿ok? Más toda la fundación. Y después ya, una vez en la estructura emergente del edificio, cuando salió debajo de la tierra, ¿qué tenemos? Tenemos el elemento estructural en sí de pilares, vigas, losas, rampas, caja de escalera, caja de ascensor, todo eso hace a la estructura. Entonces, todo eso son análisis de rubro que tenemos que hacer y que van a ir, según el nivel, va a ir cambiando. Según el nivel. En planta baja, ese grupo que está analizando su suelo, tiene que analizar planta baja, ya no tiene rampas, pero tiene otras características en la estructura. Por ahí tiene elementos emboladizos, losas emboladizos o pórticos, ¿verdad? Entonces depende del proyecto, por eso es que tenemos que tener un proyecto en base al cual nosotros vamos a ir sacando el listado de rubros en cada nivel. Entonces, 2 grupos que se fusionan y se dividen el trabajo, pero después juntan y tienen todo el edificio completo. ¿Cómo se evalúa? Se evalúa individualmente, porque cada equipo de área, según el nivel, va a tener otra vez su distribución de trabajo. Entonces, cuando nos manden el trabajo, siempre tienen que estar los componentes de área y a qué grupo van perteneciendo. En la unidad de trabajos prácticos está el enunciado del trabajo e incluso hay un video, ¿verdad? Incluso hay unos planos que le subimos, ¿verdad? Y es más, les digo, los compañeros de semestres anteriores han hecho el trabajo.
¿sí? Y han usado planillas que ya se hicieron, pero que le faltaba ajustar, modificar o incluir rubros que no tenían los semestres anteriores. Porque siempre se nos escapa algo. Entonces van perfeccionando esa planilla. Nosotras las docentes sabemos bien que ustedes van a tener acceso a esas planillas. No vamos a jamás poder exigirle que generen un listado de rubro nuevo, pero sí que conozcan el listado de rubro, sí que manejen su área, y su área es mínima. Imagínense que todo ese listado de rubro, todo el edificio y toda la planilla completa lo hacen un equipo que se especializa en eso. Un equipo de arquitectos e ingenieros tal vez, o la fusión de ambas carreras, que se especializan exclusivamente en sacar los precios y la oferta y analizar todos los costos de obra. Y están los software, que hoy hay que cargar los datos y el software nos da los resultados. Pero para que ustedes sepan usar correctamente esos software, tienen que entender qué es lo que tienen que cargar. Tienen que entender qué es un listado de rubros. Tienen que entender qué es un costo directo, qué es indirecto, costo indirecto, y qué es un precio y qué es una oferta. Porque si ustedes cargan datos erróneos, van a tener un resultado erróneo que les va a costar dinero o una demanda. ¿Sí? Por eso es importante. Y vos haces una pequeña parte del ejercicio del edificio y es mecánico. Todo es igual, es repetitivo. Análisis de costos y llegar a los precios es siempre igual, siempre el mismo proceso. Lo que sí cambia totalmente en cada nivel y en cada área son los rubros constructivos. Es la actividad que tiene que realizar cada profesional para llegar a construir toda la obra. Y ahí sí no nos podemos olvidar de nada, porque vamos a tener que ponerlo de nuestras utilidades. O sea, bajo nuestra responsabilidad va a quedar ese rubro, que no olvidemos. Y si nos negamos a hacer, tenemos un contrato firmado y nos ejecutan el contrato, y tenemos una póliza de fiel cumplimiento de contrato y no ejecutan esa póliza. ¿Por qué vamos a tener que tener un seguro, una póliza entregada? Porque seguramente nos van a dar un anticipo para empezar a construir. Porque el día uno que te empezás a mover, empezás a gastar el dinero del inversor. Y no hay nadie que te va a venir a entregar. Si tu edificio va a salir 20 millones de dólares, nadie te va a venir a entregar 4 millones de dólares si no hay una garantía por esos 4 millones de dólares. Quien le dice que agarran el dinero y se mandan a mudar al Caribe, ¿verdad? Entonces, vos fallás y te ejecutan esa garantía. Y ahí viene el seguro y te rapiñea y te deja en la calle porque recupera su dinero. El seguro le va a pagar al propietario, pero después te va a dejar en la calle a vos. Entonces, todo es muy fácil, pero todo es muy útil en la vida profesional. Y son conceptos sencillos que les invito a ir leyendo y traer sus consultas a estas charlas que haremos cada miércoles para ir evacuando las consultas. Y cuando lleguemos al tiempo de empezar a trabajar con los TP, es que le vamos a pedir la conformación de esos grupos, ¿verdad? De tal forma que nos vayan pasando para una corrección y después ya para la entrega, ¿verdad? Y vamos a darles ejemplo, y de hecho hay un video que explica el análisis en el TP, ya está grabado. Y bueno, y eso, ¿verdad? Entonces tenemos un cuestionario y la entrega del TP. Otra cosa que nos va a ayudar esta cátedra, así sencillita como es
es que cuando hacen su listado de rubros y tienen el trabajo completo, fusionado, el trabajo de los dos grupos, ¿verdad? Y ustedes leen ese listado de rubros, les va a servir como una guía del proceso constructivo de un edificio en altura. Desde poner el vallado de obra, la organización de obra que tenés que tener para empezar a hacer tu replanteo y excavación. Desde ahí empieza la planilla, porque les digo, desde el primer movimiento que hacen empiezan a gastar dinero. Es dinero que es del propietario, del inversor o del Estado, de quien sea, ¿verdad? Del propietario de la obra. Entonces, cuando uno tiene toda esa planilla, por más que de repente esté incompleta, ¿verdad? Porque nosotros también somos 3 nomás en la cátedra, de repente leer todos los trabajos prácticos se nos pasa algo o lo otro. Lo que queremos llegar es a que manejen los conceptos y que entiendan. Después el software le va a hacer todo eso, ¿verdad? Pero que entiendan en qué consiste esto y que le den la importancia de vida y cuando ustedes tienen todo ese listado y leen, van a poder recordar todos los procesos constructivos que uno tiene que tener y conocer para encarar una obra de tal envergadura o una obra más pequeña, que pasa por el mismo proceso, solamente que a menor escala. Y por más que sea pequeñita la obra, nos puede dar tanto dolor de cabeza como una de gran envergadura. Porque aquí se trata de conocer la profesión, ¿verdad? Entonces, y digamos que una vez escuché, me dijo una alumna, después de dar esto, solamente me voy a dedicar a hacer proyectos aquí. Ya le dije, para proyectar bien y que tu proyecto también sea bien pagado, tenés que estar en obra, porque ahí te das cuenta de todo lo que pasa y de todos los cuidados que tenés que tener y plasmar en tu proyecto para que la obra salga bien. Porque también hay demandas contra proyectos, chicos. O sea, un proyecto, una consultora que es contratada para proyectar un edificio y que tenga problemas de diseño, genera una cantidad de patologías después en el edificio. Y problemas de diseño que vienen de gabinete, es impresionante la cantidad de problemas que traen en obra. Ya sea porque el detalle está mal, ya sea porque no hay una fusión entre la estructura y las instalaciones porque alguien se olvidó de dejar el ducto, de dibujar el ducto que iba en la losa y después se cargó la losa, no se dejó el espacio del ducto, el que está rompiendo la losa. O sea, eso es tiempo y tiempo es dinero y desperdicio de material y mano de obra. ¿Entienden por qué entonces el hecho de pasar como pasantes en una empresa e ir a obra después nos va a hacer proyectar mucho mejor porque vamos a tener en cuenta todos esos detalles que estamos viendo en obra? Y los problemas, la obra es solución de problemas todos los días. Entonces, tener esa experiencia hace que uno en gabinete proyecte con más conciencia y proyecte mucho mejor. Entonces, medio que no se van a escapar de esto. Y un proyecto ejecutivo está completo cuando tiene su listado de rubros. ¿Cómo van a conocer un listado de rubros si nunca se fueron a obra? Si no conocen los procesos constructivos, no pueden elaborar un listado de rubros. Si no elaboras un listado de rubros, no vas a tener un cronograma, no vas a tener una planilla de precios, no vas a poder hacer una oferta. O sea, está todo enlazado. ¿Consultas? Olga, ¿algo que quieras? Quería hacer un comentario nada más Sí, por del favor. tema de diseño y realidad. Me ha pasado muchísimas veces ver
que una máquina no puede entrar al lugar porque no se proyectó una puerta adecuada o no se proyectó un panel que se pueda modificar, que sea de un material de fácil cambio. Y son cuestiones tan simples de solucionar y que por mal diseño ha llevado después a gastos increíbles. He visto, por ejemplo, una sala de cirugía donde no se previó la lámpara cialítica, que es la lámpara que se usa para iluminar al paciente en detalle, y eso necesita un mínimo de 3 metros de altura para poder dar buena iluminación, y no previeron la altura, le pusieron 260 a la sala. Hubo que romper y cortar la losa para elevar la lámpara por encima, y cuestiones así que son de mal diseño y llevan a gastos y a problemas muy, muy grandes. Así que hay que conocer también el elemento con el que uno está trabajando. No es la teoría de ahí va a ir un aparato, hay que conocer ese aparato que va a ir en el lugar y todas las condiciones que exige. Nuestro trabajo es uno de los más complejos que hay, porque abarca todas las áreas. Si bien no vamos a poder definir esa máquina interiormente, sí exteriormente tenemos que conocerla y saber qué espacio necesita, qué instalación requiere, cómo tiene que ser el lugar, cómo voy a meter al lugar. Y eso nos da más la práctica que el diseño de gabinete. Ese era el comentario. Sí, y ocurre eso mismo en menor escala, no tan complejo como en los hospitales, que Olga es especialista en eso, les cuento. Ocurre también con los ascensores, ¿verdad? Agarramos un catálogo y sobre eso diseñamos y resulta ser que después se define que va a ser otro el ascensor y ya está construido y no. Es todo un problema con los elementos electromecánicos, ¿verdad? O espacio para las bombas o lo que sea. Bueno, y así vamos a seguir contándoles anécdotas y algunas experiencias en cada unidad y en cada encuentro para que ir formando un poco esa conciencia que es lo que queremos lograr en ustedes. No asustarles porque es una carrera maravillosa que por algo estamos acá, pero sí decirles que es compleja, que se tienen que preparar, ¿verdad? Y conocer y leer, ¿verdad? Y es un aprendizaje constante. Nadie sabe todo, pero es constante el aprendizaje, porque lo que es tecnología avanza cada día, y no hablo de computadoras ni de software, estoy hablando de tecnología de los materiales y tecnologías constructivas. Cada día hay algo nuevo, y cada día hay algo que se trae al país que en otros lugares ya se probó y da buen resultado. Hoy en día empezamos a construir en Asunción, por lo menos ya tenemos edificios que están usando las tecnologías de encofrados modulares de aluminio, que se carga junto lo que es muro y losa de hormigón. Y cada 12 horas uno puede desencofrar un nivel y seguir, dejar unos puntales y seguir en el nivel siguiente. Imagínense, ese sistema es un sistema revolucionario que aporta en 1/3 del tiempo de una obra en altura, ¿verdad? Y esto se construye en todos lados así, y ahora nosotros entramos también en la parte de edificio en altura. Entonces ya está instalada esa tecnología acá en nuestro país. Entonces el inversor, si vos le decís, te voy a terminar tu edificio en 2 años, y el otro le dice, con esta tecnología, yo te hago, con tecnología estructural, ¿verdad? Te hago el edificio en 1 año, por supuesto que no va a sacar el cliente, porque el inversor quiere un retorno rápido de su capital. Y también esa tecnología, como queda, son encofrados modulares de aluminio,
Estos encofrados nos obligan a modular la obra en proyecto. Desde el vamos tenemos que conocer la tecnología, ofertar la tecnología para ajustar nuestro cronograma. Siempre con la premisa de que el tiempo es dinero. Y entonces ya se proyecta en base a esos módulos, ¿verdad? Y se mandan a hacer los módulos para... La empresa constructora manda a hacer los módulos mientras que se desarrolla el proyecto ejecutivo, y cuando va a iniciar la obra ya tiene esos módulos, se desencofran, se limpian y se pueden usar hasta 1500 veces en otros edificios, ¿verdad? Porque son, dependiendo del cuidado que uno tenga en la limpieza y el mantenimiento de los módulos, eso se usa 1500 veces, ¿verdad? Y en 12 horas uno puede desencofrar con el tipo de hormigón que usa, uno puede desencofrar un nivel que en el sistema del hormigón convencional normalmente 28 días. Y si usa aditivos químicos, no estoy hablando de acelerantes, que tienen otra vez sus pormenores en el uso y la buena aplicación de acelerantes de fraguado, estoy hablando solamente en plastificante. Antes de 15 días uno desencofra un nivel. Puede desencofrar los costados de viga, pero el resto sigue. El encofrado con todos los puntales sigue sosteniendo la losa que sigue fraguando. Y la losa no termina de fraguar los 28 días. Hay hormigones que siguen fraguando hasta los 31 días, 35 días. Ahí llega a su máxima resistencia. Y esto cada 12 horas se puede desencofrar un nivel. Entonces, imagínense cómo acorta los plazos de ejecución. Y como queda hormigón visto, también se elimina todo lo que es revoque. Con endurecido se soluciona todo, y pintura ya hay va, rubro menos, y es tiempo menos. Por supuesto que mandar a hacer los encofrados tiene una inversión inicial, pero después se amortiza rápidamente. Con un edificio vos ganás y te queda para el resto de la vida, ¿verdad? Seguir usando o alquilando esa cantidad de encofrado, porque es un módulo normal que se manda a hacer. Porque como cada 12 horas vos sacas, limpias y volvés a usar en el siguiente nivel. Entonces que tenés que hacer, mandar a fabricar todos los módulos para todo el edificio, para todos los niveles, no. Y esos módulos se van combinando, tienen sus elementos de acople que se van combinando uno con otro. ¿Sí? La empresa que representa acá a nuestro país, le tiro el dato porque son cosas que ustedes tienen que ir conociendo, viendo. Esto se origina en Colombia con la empresa Forza, y Forza tiene su representante acá que es Dumont Hierro-Par. Dumont tiene una constructora, la constructora Dumont, y es dueño de Hierro-Par. Hierro-Par es el representante de la tecnología Forza de Colombia. Y la fábrica más próxima que tenemos es San Pablo, ¿sí? Y lo usan todos los países. Y ellos tienen fábricas de este sistema por todo el mundo. Y ahora esta misma tecnología también se está haciendo con PVC. Prácticamente en los edificios ya no se usan más encofrados de madera. Es todo metálico o de PVC. Pero PVC rígido. Y son tecnologías que van apareciendo, que a lo mejor en otros países se están utilizando, pues están en un sistema, en un periodo de prueba todavía, y ajustes, y después ya vamos a decir, se internacionaliza la tecnología, y que ahora con el desarrollo de los edificios en altura está llegando a nuestro país, pero en otros países hace rato se están usando. Bueno, no sé si hay más consultas. Si no, me gustaría que lean el material de la clase de hoy. Si hay dudas, la próxima clase evacuamos las dudas en el primer tiempo de clase, y después entramos en la siguiente unidad. Profe, Sí. Con respecto al trabajo práctico, los que van a exonerar, los que piden exoneración, ¿cómo hacemos? Mándenme en el correo
en el correo institucional mflorentin@aereq.una.pi, que es el correo que está en la plataforma, ¿verdad? Ahí me mandan su solicitud de exoneración de TP. Ok. Y acuérdense que el cuestionario sí lo tienen que hacer. Aquellos que perdieron, tuvieron firma, perdieron porque no rindieron, por lo que sea, tienen que hacer el cuestionario para que quede registrado su recuperación de firma. Lo que le exoneramos es el TP, ¿sí? Sí, está bien. Bueno, perfecto. Y esto es asincrónico, ¿sí? Los que hoy no pudieron estar tienen todos los materiales cargados en la página y después el Drive. O sea, lo que dijimos acá hoy son comentarios que se desprenden de lo que ustedes van a leer. Está. A Ok, consultar, confirmo. bueno, por mi parte, nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho todos, pórtense bien. Hasta el jueves. Perdón, hasta el miércoles. 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 Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chao.